Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Susan, gracias Jorge, gracias a la Cámara Argentina de Comercio y al Council of the Americas por organizar este evento tan importante que nos permite dialogar a los que nos toca en este momento estar en la función pública, que hemos estado del otro lado, en el sector privado, escucharnos y entre todos intentar construir una Argentina con diálogo, tolerante y en crecimiento. La Argentina es un caso especial, es uno de los pocos países que ha pasado de ser desarrollado a ser un país en desarrollo. A comienzos del siglo pasado, el ingreso de los argentinos equivalía a un 70-80% del ingreso de un habitante de los Estados Unidos. Y a partir de la década del 30 iniciamos un proceso de deterioro relativo que nos llevó a que hoy un argentino tenga un ingreso que no supera el 30-35% de lo que genera un habitante de los países más avanzados. Ahora, el deterioro fue durante muchísimas décadas relativo, es decir, crecíamos, pero crecíamos menos que los demás. Desde hace algunos años, el deterioro no solo fue relativo, sino que empezamos a caer en términos absolutos. Desde el año 2011, la Argentina, con cepo, acumulando muchísimas distorsiones, con parte de su deuda en default, con enormes problemas institucionales, empezó un proceso en el cual, además, nuestro producto por habitante empezó a caer en términos absolutos. Vivimos en los últimos años un deterioro en nuestra infraestructura, en la educación, en las instituciones, en el sentido amplio, en la justicia, en las instituciones de defensa de la competencia, marcos regulatorios inexistentes para regir el funcionamiento de los servicios públicos o de los servicios regulados. Y en ese contexto se produjo el cambio de administración y en el año 2016 las cosas comenzaron a cambiar. Entramos en un franco proceso de normalización, a la vez que, gracias a las medidas adoptadas, evitábamos una de esas crisis que nos damos los argentinos cada 10 o 15 años. Así pudimos salir del cepo, arreglar con nuestros acreedores externos, comenzar a normalizar las tarifas. Se sentaron las bases para crecer, con un gobierno que además, en minoría en ambas cámaras, pudo negociar con la oposición, dando muestras también de que el esquema de reparto del poder y de pesos y contrapesos funcionaba en la Argentina como funciona en otros países del mundo. La Argentina, a partir del año 2016, tiene tres elementos funcionando a la vez, que creo que no habíamos visto en esquemas político-económicos precedentes. Tenemos tipo de cambio flotante, que funciona como un mecanismo que evita que aquel que ocupa el poder de turno pueda enamorarse de la herramienta cambiaria como mecanismo antiinflacionario para siempre. Tenemos un gobierno que cree en los pesos y contrapesos, en la independencia de los poderes, en el normal funcionamiento de las instituciones. Y tenemos un gobierno que cree en la consolidación fiscal. Vamos a una Argentina que va a tener sus cuentas públicas saneadas. El norte, en ese sentido, es clarísimo. Y para alcanzar ese norte hemos elegido un sendero gradual, porque justamente pensamos que la forma de poder alcanzarlo con el acompañamiento de la sociedad
es uno que permite ir consolidando las cuentas públicas sin dañar el tejido social de la Argentina y permitiendo que la Argentina vuelva a crecer. Nosotros pensamos que el gobierno juega un rol muy importante en la generación del crecimiento económico. Por un lado, tiene que proveer una macroeconomía sana, con baja inflación, con un Banco Central independiente, integrados al mundo, bajando el costo del capital, como se hizo mediante el arreglo con los holdouts. Tiene que proveer infraestructura. Sin infraestructura, el sector privado no tiene ninguna capacidad de funcionar. Pero esencialmente lo que tiene que hacer el gobierno es crear el marco para que haya inversión e innovación. La inversión es la única fuente de crecimiento, porque al incorporar mejor capital físico y más capital humano a la sociedad nos volvemos más productivos. Cuando nos volvemos más productivos, la sociedad es más próspera, los salarios son más altos y a partir de ahí iniciamos un círculo de crecimiento virtuoso en el cual el consumo se expande y se retroalimenta la rueda del crecimiento. Pensar en el funcionamiento de este círculo al revés, donde impulsamos el consumo en base a consumirnos los stocks acumulados en el pasado, realmente es el enfoque equivocado y pensamos que es el enfoque que había regido en la Argentina anteriormente. Entonces necesitamos más inversión en capital humano, en capital físico, en capital humano, con todo lo que estamos haciendo en educación para que las escuelas públicas tengan más horas de clase, que igualen la cantidad de horas de clase que tienen las escuelas privadas y así evitar la brecha de desigualdad que se produce entre los chicos que atienden a colegios públicos y los que atienden a colegios privados. La infraestructura debe entenderse también como parte integral del programa económico. Hay veces que desde el sector privado se preguntan cuál es el programa económico del gobierno, porque venimos de una Argentina en la cual estábamos acostumbrados a que un programa económico era aquello que anunciaba un ministro de Economía en cadena nacional, congelando precios, sacando 200 decretos en un día. Y nosotros entendemos que nuestro programa económico está conformado por un programa monetario llevado adelante por el Banco Central, un programa fiscal, un programa de infraestructura. ¿Sí? El desarrollo de la infraestructura es parte integral de nuestro programa económico, un programa institucional, un programa de integración al mundo. Y todo eso interactúa constituyendo la economía que estamos construyendo. Ahora, para tener estabilidad necesitamos ser solventes. Muchos gobiernos que creían en las reglas de juego claras y en el rol del sector privado dentro del crecimiento no pudieron sostener esas reglas por volverse insolventes. Y al volverse insolventes debieron avanzar reestructurando contratos, modificando impuestos, dando manotazos de ahogado y dañando la relación con el sector privado y creando una fuerte inestabilidad e impidiendo que el sector privado pueda hacer negocios. Para que la Argentina sea solvente, estamos impulsando dos medidas que creemos que van a ser cruciales. Una es una ley de responsabilidad fiscal, que ya hemos negociado con la mayor parte de las provincias de la Argentina. Tenemos un principio de acuerdo y vamos a estar enviando al Congreso, junto con el proyecto de ley de presupuesto, una nueva ley de responsabilidad fiscal que mantiene constante el gasto público de la Administración Nacional ajustado por inflación, es decir, en términos reales, y hace lo mismo con las provincias que se encuentren en déficit. Aquellas que estén en superávit van a tener que mantener constante su gasto corriente en términos reales, pero van a poder aumentar su gasto en infraestructura en términos reales.
manteniendo el gasto constante y con la economía creciendo, vamos a ir bajando el peso del sector público en relación al Producto Bruto Interno gradualmente. Eso ya está ocurriendo. Cuando asumió el presidente Macri en 2015, el peso del sector público en relación al PBI era de 43%. Si consolidamos nación y provincias, a fin de este año el peso del gasto público en relación al Producto Bruto Interno va a ser de 41%. La primera baja sustantiva en el gasto público en relación al PBI desde el año 2002. La diferencia es que este año lo estamos haciendo sin crisis, con la inflación bajando, con la economía creciendo, bajando impuestos, porque este año el peso del impuesto de las ganancias de las personas es más bajo que el año pasado. Con la ley de responsabilidad fiscal, y si la Argentina puede crecer al 3% anual durante los próximos años, en el año 2023 el gasto público en relación al Producto Bruto Interno de la Argentina se va a ubicar en 33% del PBI. Gradual pero sostenidamente vamos a ir convergiendo a un nivel de gasto público compatible con el equilibrio fiscal y con una menor carga tributaria para la Argentina. El otro componente para nosotros muy importante es la reforma tributaria. Antes de fin de año vamos a estar enviando nuestro proyecto al Congreso. Como tenemos dos objetivos fiscales a la vez, bajar el déficit y bajar impuestos, nuestra reforma tributaria va a proponer un esquema gradual de reducción de alícuotas impositivas o de reducción o de eliminación de algunos impuestos, porque tenemos que ir congeniando la baja del déficit con la baja de impuestos. Pero desde el sector empresario, aquellos que invierten en la Argentina, van a poder ya incorporar en sus flujos futuros cómo va a ser el esquema impositivo de la Argentina por los próximos 5 años. Y esperamos que en 5 años nuestro esquema impositivo sea ya muy similar al del resto de los países del mundo, en donde el Estado no es una carga para que el sector privado pueda exportar, pueda competir, pueda generar empleo. Es cierto, nos va a tomar un tiempo, pero si hubiéramos empezado hace 5 años ya lo tendríamos. Entonces la dirección del cambio es inexorable, pero teniendo en cuenta desde dónde venimos y la magnitud de los problemas acumulados, necesitamos un tiempo para terminar de normalizar a la Argentina. Nosotros pensamos que con este esquema, tipo de cambio flotante, consolidación fiscal, reforma tributaria, integración al mundo, instituciones cada vez más fuertes, instituciones de defensa de la competencia, la Argentina va a poder crecer a un ritmo de entre 3 y 4% por año durante muchísimos años. Eso no ha ocurrido nunca en la Argentina en la historia contemporánea. En los últimos 40 años, solo 2 veces crecimos 4 años consecutivos, a comienzos de los 90, a comienzos de los 2000, en ambos casos con programas económicos que fueron inconsistentes y que terminaron fallando. Hemos aprendido del pasado, nosotros, la sociedad, y pensamos que esta vez estamos sentando las bases para tener un crecimiento sostenido. El crecimiento ya ha empezado. La economía se estabilizó en el tercer trimestre de 2016, creció en el cuarto trimestre de 2016 con respecto al tercer trimestre, aumentó esa tasa de crecimiento en el primer trimestre de 2017 contra el cuarto de 2016 y ese proceso continúa. Inicialmente, la recuperación estuvo liderada por las exportaciones, luego por la inversión y ahora se ha sumado el consumo. Y lo que está ocurriendo con la inversión es realmente destacable. Mes a mes empezamos a confirmar la aceleración del proceso inversor que se verifica en la Argentina. En el segundo trimestre la inversión va a estar creciendo en términos interanuales entre 8 y 10%. En el tercer trimestre esa cifra va a ser más elevada y pensamos que para el año en su conjunto la inversión va a crecer cerca del 10% interanual, algo que no se observaba desde el año 2011, antes del cepo, antes de la caída del precio de los commodities. Creemos que nos espera un futuro promisorio, próspero. Necesitamos que el sector privado
confíe, que nos acompañe. El rumbo es muy definido, necesitamos que tengan un poco de paciencia. Las cosas no se arreglan en un año, pero creo que si miramos hacia atrás, si miramos estos 18, 19, 20 meses de gestión del nuevo equipo de gobierno, podemos contabilizar grandes cambios en la Argentina y pensamos que este es solo el inicio y que vamos a tener una Argentina muchísimo mejor en los próximos años. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Susan. Gracias, Jorge.